principio. Vamos a escuchar lo que es la palabra de Dios. El tema de hoy se llama la palabra de Dios, nuestra máxima autoridad. Esto haciendo alusión también a que tiene algunos días que se acaba de cumplir un año más de lo que es la reforma que se llevó a cabo en 1517 a través de un proceso de muchos hombres de Dios, pero vino y la culminó Martín Lutero. O la comenzó, se puede decir así, Martín Lutero, ¿no? Esta reforma, hermanos, se fundamentó en algo, el cual es la palabra de Dios. Dice ahí una de las 5 solas, solo escritura. Y creo que en este proceso que nos encontramos nosotros ahorita como congregación, es importante fundamentar todo lo que se vaya a predicar, lo que vayamos a hacer, los planes, que se fundamente en este libro. Es nuestra autoridad. Este libro, hermanos, es realmente nuestra guía. Este libro se encuentra realmente las ordenanzas que Dios nos ha dicho, cómo quiere Él que se lleven a cabo las cosas. Pero es importantísimo que nosotros lo conozcamos, que nosotros nos empapemos de Él, porque en Él es donde vamos a encontrar la voz de Dios hablando a nuestras vidas. No es en otro lugar. Amén. Para comenzar, hermanos, si ustedes gusten solamente escucharlo, lo pueden hacer. Quien traiga su Biblia también la puede seguir, ¿no? Vamos a irnos a 2 de Timoteo, capítulo 3. Ahí vamos a fundamentar lo que es la predicación del día de hoy. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y versículo 17, que dice de la siguiente manera: Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Fíjense, para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. ¿Se dan cuenta cómo la palabra de Dios es ese manual que Él nos ha dejado para que nosotros crezcamos hasta que lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo? Pero es importante que nos vengamos a ella. Y continúa y dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Entonces es importante, hermanos, partiendo de aquí nosotros, que sepamos que la palabra de Dios tiene un propósito bien claro en nuestras vidas, y es enseñarnos, es capacitarnos, es dotarnos de todo lo que nosotros necesitamos como hijos de Dios para poder realmente caminar en este mundo que se encuentra en oscuridad, para poder realmente nosotros ser esa luz que necesitamos ser en nuestro trabajo, que necesitamos ser en nuestro entorno, hermanos. Y esa luz no la emanamos nosotros de nosotros mismos. Es una luz de la cual nos tenemos que empapar para poder nosotros irradiarla, la cual es la palabra de Dios. Pero es de suma importancia, hermanos, que esta idea o esta enseñanza lo tengamos bien claro todos los días. Aprenderme un versículo, o a lo mejor a la semana, pero aprender todos los días como algo que realmente debo de marcarlo a fuego en mi corazón y que no se me pase. Hacerlo nosotros con nuestros niños, hacerlo nosotros ya sea andemos en nuestro carro, en nuestro trabajo, en nuestro hogar, donde nos encontremos, hermanos. Es importante estar meditando en la palabra de Dios, porque en ella es donde realmente se va a encontrar la autoridad, o se va a encontrar la guía que yo necesito como cristiano. Toda la verdad necesaria, hermanos, para la salvación, la vida y la piedad están aquí. Toda. Aquí es el único libro, hermanos, en el cual nosotros vamos a encontrar la doctrina que se encuentra rodeando lo que es la salvación. Ninguna otra enseñanza la vamos a encontrar en otra religión, ya sea en la parte de los musulmanes, la parte del budismo, etcétera, etcétera. La única religión, vamos llamándolo así, o el movimiento que habla acerca de la salvación del alma, correcta y bíblicamente de parte de Dios, es a través de la Biblia. Es en el cristianismo. Amén. Entonces es de suma importancia, hermano, que nosotros sepamos que aquí es donde se encuentra esa verdad. Dice, no necesitamos agregarle nada, no necesitamos nosotros quitarle nada. Está perfecta como está. Está perfecta, hermanos. Hoy más que nunca debemos afirmar que la Biblia es la voz de Dios para nosotros. Es la Biblia, hermanos. Es bien importante que nosotros
no nos dejemos llevar de que a través de sueños o a través de algunas visiones de personas que a lo mejor no están sometidas a la bendita y preciosa palabra de Dios. Esta es la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien nosotros, hermanos, de agarrarnos, de afianzarnos a ella. Ella no se va a equivocar. Ella es verdad, es segura. Y es así como Martín Lutero, aquel monje agustino, hermanos, se agarró de la palabra de Dios y empezó a llevar a cabo esa revolución que se llevó en el año 1517, en el siglo XVI. Muy probablemente este hombre pues no sabía lo que se iba a llevar a cabo con ese movimiento que él estaba comenzando. Él solamente quería contrastar lo que la religión decía con lo que la palabra de Dios decía. Y hoy en la actualidad, hermanos, aunque suena fuerte, pero es una realidad, no estamos muy lejanos a esa situación. Hay mucho desconocimiento, hay mucha ignorancia de las personas acerca de lo que es la voluntad de Dios. Y en ocasiones creemos doctrinas que no se encuentran fundamentadas en la palabra de Dios. Es por eso importante que nosotros vengamos todos los días a ella y nos empecemos a lavar con esta agua limpia, porque es uno de los sinónimos de la palabra agua. Entonces necesitamos lavarnos diariamente para que se empiecen a caer de nosotros conceptos equivocados, ideas equivocadas, tal vez que hayamos escuchado de otras personas o de nosotros mismos. Tenemos esa capacidad nosotros. Entonces es importante, hermanos, que digamos y que creamos que la escritura, como dice 2 Timoteo 3:16, es inspirada por Dios. La escritura, su origen es divino. O sea, no solamente se le ocurrieron a los apóstoles, a los profetas, se me ocurrió escribir esto. No, dice que ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo y se llevó a cabo lo que se escribió. Fueron más de 40 autores diferentes que todos coinciden en lo mismo. O sea, no puede haber un error en ella. Ahí en 2 de Pedro 1:20 y 21 nos dice de la siguiente manera, dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. No se trata ahora, hermanos, de que diga, yo tengo la revelación correcta, yo soy el iluminado de Dios, yo sé lo que es la verdad. Les menciono eso porque la mayoría de las sectas se conocen por esto, porque es la Biblia más algo más. La Biblia más las tradiciones. La Biblia más el libro de doctrinas y convenios. La Biblia más el atalaya. La Biblia más algo. Y no es así. O sea, así como se levantó aquel hombre y dijo, es solo la escritura, es el fundamento. Así en estos tiempos nosotros, hermanos, tenemos esa grande responsabilidad de concientizar esa enseñanza, esa verdad. Y ¿sabe qué? Es la Biblia. Y si la Biblia es de inspiración divina, si es Dios en este tiempo hablando a mí, es importante y es mi responsabilidad yo todos los días venir a ella y escuchar la voz de Dios. Sea en la mañana, mediodía, donde andes. Hay tantas facilidades hoy en día, hermanos. Hay tantas facilidades. Si yo voy en mi carro, voy en donde quiera que vaya, ahí puedo poner la palabra de Dios, ya sea una Biblia dramatizada o mi hermano, como sea, mientras sea la palabra de Dios, escúchala, apréndela, porque es lo que te va a dar la autoridad y te va a dar la fuerza para seguir caminando en este mundo que se encuentra ahorita en tinieblas. En Hebreos 4:12 dice de la siguiente manera: porque la palabra de Dios ¿alguien sabe? Es viva. Este libro no es uno más como los de millones de volúmenes que existen de palabra muerta o de consejos psicológicos, nada más. No, va más allá. Esta palabra dice que es una palabra viva y es eficaz. O sea, es poderosa. Continúa aquí, dice, y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Te das cuenta? O sea, esta palabra que es la voz de Dios a nuestras vidas es una palabra que va a producir en ti una transformación. Pero es importante que la leas diario. O sea, un versículo y lo medites en el transcurso del día. El día siguiente igualmente el siguiente. O sea, de tal manera que cuando pase el tiempo te des cuenta que estás siendo una persona transformada, que estás creciendo, estás subiendo de peldaño y dices, Señor,
Me parezco un poco más a ti que el día de ayer, etcétera, etcétera. Entonces es bien importante, hermanos, que nosotros sepamos y que traigamos a nuestra mente que esta palabra no nació de pensamiento humano. Esta palabra es soplada por el Espíritu Santo. Pero dijo que los hombres hablaron siendo inspirados por el Espíritu de Dios. Esto significa que contiene el sello divino. Hacemos bien a aferrarnos a ella, hermanos, a agarrarnos a ella. Y por eso ninguna otra voz puede tener la misma autoridad. Ninguna otra voz. Solamente lo que es la palabra. Lo que es la palabra de Dios. Así como un contrato tiene una validez. Solo cuando está firmada por la persona que tiene autoridad. Nuestra fe solo es válida cuando está firmada por Dios mismo a través de su palabra. Amén. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? La fe bíblica o la fe cristiana es aquella que está fundamentada en la palabra de Dios. Para que no nos confundamos de por fe voy a tener esto, por fe voy a tener aquello otro. Muchas veces nosotros confundimos con la esperanza de alguna ilusión o algún deseo que yo tengo con la fe bíblica, y no es así. O sea, Dios va a respaldar lo que está fundamentado en su palabra, y es por eso importante que tú la conozcas, porque va a ser tu arma, va a ser esa espada de doble filo que vas a tener a tu disposición para usarla conforme a tú la vayas necesitando. Dice aquí, si la escritura viene directamente de Dios, entonces no la consultamos como una opción, sino como un mandato supremo. Es un mandato, hermanos. Si ya se nos dice en la palabra que antiguamente el pueblo de Israel pereció porque desconocía la palabra. O sea, necesitamos nosotros no repetir ese patrón. O sea, si es importante que conozcamos nosotros la palabra de Dios para poder ser cristianos victoriosos, para poder yo, si no le he entregado mi vida al Señor, para saber, Señor, ¿cuál es la manera correcta de yo obtener la vida eterna? Como le preguntó aquel fariseo a Jesús. Aquí se encuentra, hermanos. Aquí es donde se encuentra la respuesta. Entonces, es importante que yo venga a ella. Dice, no estamos oyendo a un predicador, sino a Dios mismo hablando al corazón. Sabes que tú tienes esa bendición de que cuando estás en tu casa, donde quiera que estés leyendo la palabra de Dios, es Dios hablando ya a tu vida. Tú tienes al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que te enseña y te revela lo que dice la palabra de Dios. Es importante. O sea, porque no solamente cuando vengas aquí a la iglesia, no te conformes con lo que se predica aquí. De hecho, es poco comparado a la necesidad que tenemos nosotros de la palabra de Dios. Necesitamos diariamente, hermanos, así como Dios le aconsejó a Josué, no te apartes de ella, ni de noche ni de día. Dice, medítala, porque entonces así va a prosperar tu camino. Esos principios que Dios les dejó a estos hombres son los mismos principios que nos sigue dejando Dios hoy en día a nosotros. Entonces, este propósito que traemos o que tenemos en nuestra congregación de un cambio, hermanos, es porque se necesita. Y el cambio necesitamos comenzarlo aquí primeramente en este lugar, entre nosotros, los que ya somos hijos de Dios, porque tenemos un conocimiento superficial de su palabra. Y queremos bogar más adentro, queremos empezar a conocer más al Señor, queremos enamorarnos cada día más de sus atributos, de quién es, el que ha entregado su vida por nosotros para poder realmente poder ofrecer algo a aquel que lo necesita. Pero si yo mismo no tengo claro el propósito por el cual fui escogido, se me va a complicar poder expresar o poder compartir el evangelio de Dios. Pero hazte esa pregunta: ¿cuál es el propósito más importante del hecho de que yo le haya entregado mi vida al Señor? Hazte esa pregunta. Aquí vas a encontrar la respuesta. Aquí la vas a encontrar. Entonces, nosotros sabemos a lo que nos dice ahí 2 Timoteo, la escritura, hermanos, es suficiente. No necesitas otro libro. La escritura no le falta nada, ni le sobra. La palabra de Dios, hermanos, es tan rica, y para cada tema que tú necesites escudriñar o estudiar, aquí se encuentra. Y déjame decirte algo, miren.
todos los que estamos aquí nos encontramos en distintos tipos o en distintos procesos en nuestra vida, ¿no? O sea, unos de una forma, otros de otra. Al final todo es para la gloria de Dios. Pero es importante que sepas algo, miren. Si tú estás pasando por un problema familiar, un problema económico, un problema mental, lo que sea, o sea, y no sabes en qué parte encontrarlo de la palabra de Dios, ya existen los medios tecnológicos para que te dirijan exclusivamente a los textos que te van a dar esa fuerza y esa sabiduría y que te van a ayudar a tener esa victoria en la situación de tu vida. O sea, estos hombres que vivieron en tiempos de la antigüedad no tenían esa facilidad y así se concentraban y escudriñaban la palabra de Dios. Nosotros ya lo tenemos más fácil, hermanos. Y entre más fácil lo tengamos, parece que menos lo consultamos. Es una realidad. Ahorita que platicaba con nuestro hermano Víctor de esta nueva propuesta de ley que se acaba de lanzar por el partido que está en el poder, de limitar las enseñanzas de odio, así lo está mencionando, en las redes sociales. Y es el comienzo, de ahí se va dando la oportunidad para que vaya creciendo y va a crecer. Le digo al hermano Víctor, gloria a Dios por eso. Porque entre más estemos nosotros coercionados, más estemos nosotros perseguidos, estemos más tratando de tener, es cuando realmente se empieza a purificar la iglesia. En el principio, hermanos, cuando se nos perseguía o se perseguía a los cristianos, era cuando más se aferraban a Cristo. En el momento que se tomó la decisión, ¿sabes qué? Se institucionaliza el cristianismo, se acabó la santidad, se acabó ese esfuerzo o ese deseo de meterme más con Dios. Nos acostumbramos. Entonces es importante, hermano, que sepas que vienen tiempos peligrosos más de lo que ya estamos viviendo. Pero es importante que tú te prepares. Es importante que tú sepas y disciernas lo que está sucediendo en nuestro mundo exterior, porque va para más. Y va a suceder porque es bíblico. Va a suceder. Entonces, pero de nosotros depende en nuestro interior, en nuestra familia, en nuestro pequeño entorno, si nos dejamos llevar por la corriente o vamos a ir en contra de esa corriente que está arrastrando a muchos. ¿Ven? Entonces, el Salmo 19, versículos 7 y 8 dice de la siguiente manera: la ley de Jehová es perfecta, perfecta. O sea, hay muchos textos que mencionan lo mismo. Dice, convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Versículo 8, los mandamientos de Jehová son rectos, porque alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, alumbra los ojos. ¿Te das cuenta todo lo que hace la palabra de Dios en nuestro interior? Nos alumbra, nos abre el entendimiento para que entendamos lo que está sucediendo allá afuera, lo que está sucediendo aquí adentro también, porque aquí mismo adentro, hermanos, hay mucha necesidad. Amén. Entonces es la palabra de Dios la que nos va a ayudar. Deuteronomio 4:2 dice: no añadirás a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, porque para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordené. Que guardemos los mandamientos, dice su palabra. Es por nuestro bien, hermanos. Son los consejos que el creador de nuestras vidas nos ha dejado plasmado aquí en su palabra. O sea, sabe él bien qué es lo que nos conviene. A veces nosotros podemos pensar: Señor, lo que más me gusta es lo que tú me prohibiste. ¿Qué acaso soy tu enemigo? No. O sea, es realmente, o sea, que Dios, sabiendo nuestra humana naturaleza, que es pecaminosa, esto es lo que te conviene, José Octavio. Mira, y me da los lineamientos los cuales yo debo hacer bien en obedecerlos, porque es para mi beneficio, para el beneficio de mi familia, para el beneficio de mi entorno. Entonces es importante, hermanos, que poco a poco vayamos nosotros realmente siendo obedientes a esa palabra. En Apocalipsis 22, 18 y 19 dice de la siguiente manera: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Es hacer solamente hincapié en lo que hemos dicho al principio. No necesitamos agregarle, ni necesitamos quitarle nada. Está perfecta a como está, hermanos. Amén. Está perfecta.
Dice aquí el salmista, dice, la ley de Jehová es perfecta y convierte el alma. No necesitamos complemento humano, no necesitamos alguna edición moderna. En tiempos donde la gente busca nuevas revelaciones, nuevas experiencias o filosofías humanas, Dios sigue diciendo, mi palabra es suficiente. O sea, créanme que hoy en nuestros tiempos muchas personas están buscando solamente las reuniones de impacto, donde se mueva el poder de Dios y se vean manifestaciones solamente externas y no tanto la palabra. No, yo quiero menos doctrina. No, no, es una iglesia muy legalista, a veces se menciona. Pero la doctrina es lo que más nos conviene, hermanos. Es lo que Dios nos dice. Y llámese doctrina, ¿a qué? A todas las enseñanzas o a la enseñanza bíblica. A esa es doctrina. Entonces, hay que cuidarnos de andar buscando las cosas sobrenaturales de afuera nada más, porque muchas veces son las que impactan las emociones, pero no impacta realmente nuestro corazón. Y lo que nosotros necesitamos realmente buscar es algo que transforme el corazón. Y eso lo único que lo hace es la bendita palabra de Dios. Las emociones externas, hermano, ya que nos pasa ese shock, se acabó ahí esa emoción o ese sentimiento de lo que andamos buscando. Dice, un médico receta exactamente lo que el paciente necesita. No requiere que el enfermo le agregue o le quite a la dosis. Y aquí tenemos un doctor y sabe perfectamente de eso. Entonces, el doctor, cuando nosotros vamos y que es el experto en esa área, él sabes que tú necesitas esta dosis cada cuánto tiempo, cada tantas horas, necesitas tomarte otra vez la misma dosis, etcétera, etcétera, por tantos días. Él es el experto en esa área. Él es el experto en esa área. Y dice aquí, dice, así también la palabra de Dios tiene la dosis exacta para sanar el alma. Así la palabra de Dios tiene la dosis exacta, sin que le añadas y sin que le quites, hermano. Es perfecta como está. Es perfecta. La Biblia no necesita ser actualizada, necesita ser obedecida. O sea, tan sencillo que es mencionarlo, pero tan complicado que es llevarlo a la práctica. O sea, poder obedecer la palabra de Dios poco a poco es lo que más nos conviene. El creyente maduro no busca nuevas verdades, sino que vive con fidelidad la verdad que ya ha sido revelada. Aquí está la verdad ya. Ya no hay que tratar de descubrir cosas nuevas, hermanos, en cuanto a nuevas revelaciones, nuevos sueños, nuevas palabras, porque a veces andamos buscando, quiero que alguien me profetice, o sea, necesito yo sentirme, que me digan lo que yo voy a hacer o lo que voy a lograr. Aquí está, hermanos, aquí está ya en la palabra de Dios. A veces nos suena un tanto, humanamente hablando, aburridas. No, es que la palabra, o sea, ya la he escuchado un montón de veces. Y queremos escuchar frases de impacto y de poder que a veces son solamente palabras pues guiadas por emociones, porque realmente tenemos nosotros emociones. Esas palabras motivacionales es bien común, hermanos. Así están llenas ahora las iglesias cristianas. Desde los púlpitos se está predicando esa motivación nada más. Y que tú eres un gigante y que vence los gigantes y que vas a hacer esto y que eres el hijo de un rey y el hijo del rey merece todo. Y son palabras que están distorsionadas de la bendita palabra de Dios, porque es verdad algunas cosas, pero se mete ahí lo que es una motivación incorrecta, hermanos. Necesitamos nosotros realmente checar bien la palabra, los contextos, para saber qué es lo que Dios quiere enseñarnos, qué es lo que Dios quiere decirnos ahí en su bendita palabra. La escritura tiene autoridad. ¿Estamos de acuerdo? Dice que la escritura tiene autoridad y debe gobernar nuestras vidas. Permite, hermanos, que la palabra de Dios gobierne tu vida. Es lo que más conviene. Es lo que realmente necesitamos. Amén. En Mateo 4:4 dice de la siguiente manera, dicen, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así como es importante que alimentes tu cuerpo, ya sean 2 o 3 veces diarias, es importante alimentar nuestro espíritu, alimentar nuestra alma todos los días. Porque aquí el mismo Jesús lo dice, que no solamente de pan vive el hombre. Ese hombre interior que nació de nuevo desde el momento que yo acepté a Jesús también necesita ser alimentado. Entonces este es un alimento para tu vida, hermano.
En Santiago 22, capítulo 1, versículo 22 hasta el 25 dice de la siguiente manera, dice: pero sed hacedores de la palabra, no tan solo oidores, engañándonos a nosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, como hay muchos hermanos, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Se da cuenta el consejo que Dios nos da? Que no seamos solamente, vengo, escucho el domingo y no vuelvo a escuchar la palabra de Dios hasta el próximo domingo. No, hermanos, nosotros somos diferentes ya. Si nosotros fuimos escogidos de las tinieblas y traídos a su luz admirable y con un propósito claro de pronto estar con Él en el cielo, si ya mi naturaleza vieja fue transformada y fue cambiada a una naturaleza nueva, si yo ya pertenezco a otro reino, si ahora mi nuevo amo, mi nuevo Señor, ya no es el que tenía antes, es uno nuevo, yo necesito irme transformando. Dice la palabra de Dios que yo no he sido perfeccionado todavía, estoy en un proceso de perfección. Yo ya fui rescatado del pecado, fui rescatado de la muerte, pero estoy en un proceso de perfección que tengo que llegar hasta aquel día, el día en que seamos todos transformados. Estoy en un proceso de santificación y la única manera para que tú sigas santificando tu vida es renovando tu mente a través de esta agua limpia, a través de la bendita palabra de Dios. Es la única manera, hermanos, no hay otra. No hay un atajo. Este es el único camino que nosotros tenemos, la bendita palabra de Dios. Dice ahí en Salmo 119, 105: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es una lámpara, es la que te va a iluminar, es la que te va a ayudar. Si vas, no sé si algunos han experimentado eso, más que aquí en la ciudad se complica a veces por la iluminación que hay en las calles, pero si tú alguna vez has ido a un rancho, a un lugar donde no haya luz eléctrica, no hay lámparas, y si está totalmente oscuro, cuando está totalmente oscuro, pues no vas pisando con cuidadito para no caerte o no tropezarte con una piedra. Necesitas una lámpara, necesitas una cachimba, necesitas algo que te aluce. O sea, dice, esta es una verdad literal, una verdad natural, pero aquí nos refleja una realidad espiritual. Así es nuestro mundo espiritual. La vida espiritual necesita ser alumbrada. Y la única luz verdadera es aquí, es la palabra de Dios. Es lámpara a mi vida. Muchas personas se pueden dejar llevar por estas nuevas leyes que están saliendo y otras que ya salieron y las que van a salir, y etcétera, etcétera. Y dice, no, pues es que tiene razón. O sea, me pueden confundir porque tienen apariencia de piedad, pero si su final son consejos de muerte, su final son consejos muy lejos de la voluntad de Dios. Nosotros como hijos de Dios debemos de hacer bien, de aferrarnos a ella. ¿Por qué? Porque la Escritura tiene autoridad. Porque la Escritura es la que debe de gobernar nuestras vidas, hermanos. Porque la Escritura es suficiente. Porque la Escritura de Dios es poder. Amén. Y continuamos, dice, Jesús mismo cuando fue tentado por el diablo, dice, no usó su poder divino, sino ¿qué fue lo que autorizó? ¿Qué fue lo que utilizó él? La autoridad de la palabra. Amén. Fíjense, son dos cosas diferentes, pero es una enseñanza que nosotros tenemos que tomarla y traerla a nuestras vidas. Jesús de manera natural tenía autoridad por sí mismo. Cuando él iba en aquella embarcación en el mar que se levantó esa gran tempestad, dice, este hombre tiene autoridad, dice que paró el viento. Dice, viento, detente, y mar, o sea, tranquilízate. O sea, tenía poder, tenía autoridad. Pero cuando fue tentado en el desierto por Satanás, él utilizó la autoridad de la palabra. En 3 ocasiones lo tentó Satanás. Y en las 3 ocasiones, por la autoridad que se encuentra en este libro, venció a Satanás. Aléjate de mí, Satanás, porque escrito está. Y en las 3 ocasiones le mencionó la misma expresión, escrito está. Hermanos, igualmente nosotros, Satanás nos va a seguir tentando
él a lo mejor de manera directa a través de su ejército, o nosotros en ocasiones a través de nuestra debilidad carnal. Es ahí cuando tenemos que conocer la palabra de Dios y decirme, escrito está. José Octavio, escrito está. Esto está. O sea, es por eso importante conocer la Biblia, hermanos, en la mayor parte que podamos, porque como más la conozcamos, más autoridad vamos a tener, más facilidad para vencer las circunstancias en las cuales estamos atravesando, viviendo, vamos a poder salir adelante si la conocemos. Me gusta mucho utilizar el ejemplo que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo cuando Timoteo se encontraba en una situación difícil, y le dijo: Timoteo, echa mano de la vida eterna que está en ti. O sea, a Timoteo a veces la situación en la cual él se encontraba, aunque era un muchacho joven, a veces se le olvida o se nos olvida a nosotros las verdades bíblicas, pero tenemos esa verdad y dice, echa mano, o sea, recuerda. José Octavio, recuerda la vida eterna que tú tienes. ¿Por qué es importante de que yo conozca la Biblia y conozca estas doctrinas? Por ejemplo, la doctrina esta de la vida eterna, porque yo sé que pase lo que pase en mi vida, yo pronto voy a estar con el Señor. O sea, no sé en qué tiempo, no sé a qué hora, pero yo tengo esa naturaleza divina dentro de mí, que es el Espíritu Santo, y tengo esas verdades. Igualmente tú, o sea, tú tienes esa nueva naturaleza desde el momento que le entregaste tu vida a Jesús, y por lo tanto eres una persona que va a ser victoriosa. Pero afiérrate y agarra esa autoridad que se encuentra aquí en la palabra de Dios. Amén. Y no se trata, hermano, de que te tumbemos a alguien con poder y con agua, y como los grandes movimientos que se han estado levantando. No, tranquilamente. Como decía Lutero, ¿no? Ahorita voy a mencionar esa expresión, no me voy a adelantar, pero es importante, hermanos, que realmente conozcamos la palabra de Dios, porque esa es la que nos va a dar la autoridad que nosotros necesitamos. Dice, eso nos enseña que la victoria espiritual depende de someternos a la palabra de Dios. No basta con leerla o escucharla nada más, hay que vivirla, hay que experimentarlas, hermanos. Una brújula no cambia aunque el viajero se desoriente. Ya ve que en el mar, miras, lo que le ha tocado andar en el medio del mar, miras para donde miras agua, ¿no? Ya no sabes ni para dónde es el norte, para dónde es el sur, y más si estás en la noche, si no conoces la cuestión de las estrellas y eso, pues ¿para dónde voy? Sí, es un ejemplo, ¿no? Entonces, cuando alguien trae la brújula, dice que siempre va a marcar hacia el norte. Pero a mí se me figura como que el norte es para acá, pero la brújula me marca para allá. Eso es un ejemplo. Entonces, nosotros hacemos bien en guiarnos con las cosas que realmente nos van a guiar de la manera correcta. Y en nuestra vida, lo que nos va a guiar de manera correcta es la palabra de Dios, hermanos. Es la bendita y preciosa palabra de Dios. Entonces dice, una guía firme que marca la dirección correcta, incluso cuando todo a nuestro alrededor cambia. Así es lo que es la palabra, ¿no? Cada decisión, cada opinión y cada área de nuestra vida debe estar bajo la autoridad de la Escritura. La Escritura, hermanos, es la que debe de gobernar nuestras emociones. Son bien complicadas las emociones, hermanos. Por eso dice la palabra de Dios, y bien dicho lo que dice, que el cristiano vive por fe. El cristiano vive por fe, no es por lo que sientes, no es por lo que tú crees, o no es por tu emoción, sino la palabra, o sea, la fe siempre es firme, siempre es estable. La fe nunca va a estar cambiando. O sea, nosotros creemos que la palabra de Dios, si aquí dice que Dios no cambia, que Dios es el mismo siempre, hoy, ayer, hoy y por los siglos de los siglos, yo digo, Señor, mi estado de ánimo no va a afectar en ti, en que tú el día de mañana te enojes conmigo y mandes un rayo y ¡zum! Me fulmine. No, gracias a Dios es siempre, si Él prometió estar conmigo todos los días de mi vida, Señor, yo sé que tú lo vas a cumplir, aunque mi estado de ánimo esté muy arriba o esté muy abajo, Dios es fiel. Entonces nosotros nos vamos a la palabra y sus promesas son estables, son firmes, es fundamento. Por eso que Lutero, cuando se levantó, dice, hey, lo primero es solo escritura, y de ahí parte todo lo demás. Solo escritura. No, pero que la tradición es y que esto y que lo otro. No, si a mí me comprueban con la Biblia de que lo que yo estoy enseñando es erróneo o es equivocado, yo me retracto de lo que estoy enseñando. No, pero que también tiene el mismo peso esto y lo otro y aquello. No, la escritura, solo escritura, hermanos. Es importante que en estos tiempos nos volvamos otra vez a la sola escritura.
Sola escritura, hermanos. Léela diariamente. Léela. No es un consejo del que está aquí con ustedes enfrente. Es un consejo que Dios mismo nos lo hace en nuestras vidas. Léela diariamente. La palabra de Dios debe de guiar nuestros pensamientos. La palabra de Dios debe guiar, hermanos, nuestras emociones. Bueno, Benja, ¿puede subir? Debe de guiar nuestras emociones, hermanos. Dice, Dios ha dejado su palabra como un tesoro inmutable en medio de la oscuridad. Pero una Biblia cerrada es como una lámpara apagada que no va a alumbrar a nadie, hermanos. Una Biblia apagada, si tú no lees, ya sea en tu celular o escuchas la palabra de Dios, no te va a funcionar esa lámpara. Aunque la palabra de Dios dice que es una lámpara que alumbra nuestros ojos, que alumbra nuestros pies, que alumbra nuestro camino, te va a servir. Ahí la vas a tener arrinconadita. Pero es importante que vayas a ella, que enseñemos a nuestros hijos, que enseñemos a nuestra familia, a nuestros amigos, que perdamos nosotros ese temor de enseñar o de predicar la bendita palabra de Dios. Que perderla, porque es importantísimo que nosotros vayamos conociendo más lo que Dios quiere hablar en nuestras vidas. Decía el apóstol, Martín Lutero, hermanos, lo que mencionaba hace ratito, cuando él se paró enfrente y le decían, retráctate de lo que estás enseñando, de eso que pegaste en esa puerta allí en la iglesia de Wittenberg. Y dice que él contestó, dice, sí, mi conciencia está cautiva por la palabra de Dios. No puedo ni quiero retractarme, dijo, de nada, porque ir en contra de la conciencia no es seguro ni es correcto. Y él había leído la palabra y supo que el justo por la fe vivirá. No es por lo que yo pago, no es por mis obras, no es por esto, no es por aquello, es por fe, es por gracia. O sea, si yo ya conozco esas enseñanzas bíblicas, no puedo ir en contra de eso que estoy aprendiendo. Necesito realmente afianzarme de ellas. Hermanos, la Biblia debe ser nuestra norma suprema siempre. Nuestras decisiones diarias deben estar guiadas por la Escritura. Siempre. Cada día, antes de hablar, antes de actuar, antes de decidir, antes de que nosotros digamos algo, debemos de preguntarnos, Señor, ¿qué dice tu palabra? ¿Qué dice tu palabra? Así como David consultaba o consultó en su tiempo a los hombres de Dios para que le enseñaran las decisiones que él debía de tomar, así es importante que nosotros hoy lleguemos y nos alleguemos a Dios para realmente las decisiones importantes que vayamos a tomar en nuestras vidas, saber si es la bendita palabra de Dios. Entonces la pregunta es, ¿estamos dispuestos realmente a someternos a Dios y a su autoridad, que es la palabra, todos los días? ¿Estamos dispuestos? ¿Qué implica eso, hermanos? Tenemos muchas distracciones a nuestras manos, en nuestras casas, incluso hasta en nuestra bolsa. Tan chiquito que está, mire, tan bueno para distraernos, ¿eh? O sea, la verdad, te digo, comenzando desde el que está aquí enfrente con ustedes. Lo empiezas a ver y cuando mira la hora, pasó una hora y media. O sea, es increíble. O sea, es importante, hermanos, que tengamos bien clara nuestra conciencia de que si necesito esa luz, si necesito beber diariamente esta agua, si necesito comer todos los días del pan que se encuentra aquí, porque mi alma, mi espíritu tienen esa hambre y tienen esa necesidad. Si necesito tomar esta medicina que se encuentra en este libro, hermanos, que es la que va a sanar mis huesos. Si necesito degustar esta miel, si la necesito todos los días, la necesita mi familia, la necesitamos todos nosotros. Todos la necesitamos. Necesitamos no vivir bajo los consejos o las opiniones humanas, nada más, sino de toda la verdad divina que viene aquí en este libro. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Fue corta, pero creo que muy fundamental. Y vamos a escuchar estas 5 expresiones que tengo antes de hacer antes de que pase nuestro pastor. 5 expresiones que necesitamos que se nos queden grabadas. No solamente para antes de salir de esa puerta, sino nos queden grabadas para mañana, para pasado, para toda la semana, que se nos quede marcada a fuego aquí en nuestro corazón.
Sigue estudiando, sigue escudriñando este tema por ti mismo. Síguelo estudiando. La palabra de Dios, hermanos, es la brújula en medio del caos que estamos viviendo. Es la brújula. Recuerda, no hay autoridad más alta que la de Dios hablando aquí en su palabra. No hay. Esto es nuestra autoridad. En la escritura no solo se informa, hermanos. Aquí en la escritura se transforma. Si tú la bebes, si tú la comes, te va a transformar. La escritura nos llama a volver a ese fundamento eterno. Y por último, el corazón que se rinde a la palabra es un corazón que se va a llenar del poder de Dios. Es un corazón que se va a llenar de esa autoridad que tenía Cristo para reprender a Satanás. Tú también la vas a tener. Eso no le corresponde solamente a los líderes, hermanos. A cada uno de los hijos de Dios tienen poder, tienen autoridad, pero un poder y una autoridad delegada a través de la palabra de Dios. No es que dependa de ti mismo, es la palabra que está dentro de ti, la que te capacita y la que te da ese poder. Pero si no haces viva esa palabra en ti, si no la experimentas, si no la vives, no vamos a poder tener ese poder. Y las circunstancias y las cosas que están a nuestro alrededor nos van a ir apachurrando, nos van a ir bajando, nos van a ir sometiendo. Y la palabra de Dios dice: someteos pues a Dios y resistir al diablo, y Él va a huir de vosotros. Es la palabra y es el consejo para todas aquellas personas que aún no han entregado su vida a Jesús, que esto es lo que tu alma y tu vida necesita. La palabra de Dios dice que Dios ha proveído para tu salvación. Dice que nos ha dado su Hijo amado, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Te das cuenta? No es a través de las religiones, no es a través de las obras, es a través de Jesucristo que tú vas a obtener la salvación para tu alma. Es necesario que te arrepientas y aceptes bíblicamente que hemos desobedecido, que hemos pecado a Dios y que Él es la medicina para esa enfermedad de muerte que es el pecado. Ahorita mencionaba nuestro pastor acerca de algunas circunstancias difíciles que están atravesando algunos hermanos, algunas personas. Es verdad. Y muy probablemente algunos de ellos, algunos de nosotros, a través de esas enfermedades vayamos a partir al cielo. Pero la enfermedad que sí no nos debemos de llevar nunca es la enfermedad del pecado. Es ese mal, porque ese sí nos lleva a un lugar o a un destino eterno sin Dios. Aquí tenemos la medicina y está a tu disposición, es gratuita. Aquí está, tómala, acéptala, vívela, créela. Amén. Entonces vamos a hacer una oración ahí donde se encuentra cada quien en sus lugares. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a levantar, el que pueda levantar sus manos con libertad lo puede hacer. Quien quiera orar sin levantar sus manos en señal de alabanza a Dios, como gustes orar, hermanos. Pero sí es importante que le digamos al Señor: gracias por tu palabra que es poderosa, tu palabra que es viva, tu palabra que es eficaz en mi vida. Perdónanos, Señor, si muchas veces hemos escuchado tu palabra y no te hemos obedecido. Hoy rendimos nuestra mente, nuestra voluntad. Hoy rendimos nuestro corazón a tu verdad, Señor, a tu palabra. Enséñanos a vivir bajo tu autoridad. Enséñanos a ser esa clase de hijos, oh Dios, que tú quieres en este siglo XXI. Hijos con poder, hijos con autoridad, hijos con esa claridad mental, bendito Dios, bien definida. Que tengamos una autoestima equilibrada, que no tengamos un concepto más alto de nosotros mismos ni más bajo que el que debemos de tener. ¿Y cuál es? Que somos hijos de Dios, que hemos sido lavados por su sangre preciosa, y hoy pertenecemos a un pueblo, hoy pertenecemos a un ejército que ya tiene la victoria asegurada, pero que a su tiempo nuestro dueño, nuestro Señor, va a regresar por nosotros. En ese proceso, Señor, ayúdanos a seguir creciendo, que sigamos bebiendo esta agua limpia, que sigamos
comiendo este pan, Señor, de vida. Gracias, bendito Dios, porque creemos que en nuestra congregación está ese deseo de levantarnos y de empezar a crear estudios nuevos, Señor, de palabra. Ahorita escuchamos a nuestro pastor y nos invitaba y nos preguntaba cuántos estudios se quieren abrir. Y es triste que sea solamente uno, que sea solamente dos. Esperemos, Señor, que sea solamente la pena o la incertidumbre la que nos lleve a tomar esas decisiones, pero que realmente, Señor, todos los que estamos aquí y que hemos entregado nuestra vida a Jesús, sintamos esa necesidad, no solamente el deseo, la necesidad de trabajar en tu obra, Señor, de dar de gracia de lo que de gracia yo ya he recibido. Ayúdanos, Señor, a sumarnos a aquellos hombres que ya están trabajando, de sumarnos, Señor, de una manera limpia, pura y desinteresada por tu obra, Señor. Gracias, Padre, porque creemos que todos esos obstáculos que el diablo nos ha puesto en nuestra mente, llámese como se llame, en el nombre de Jesús los reprendemos. En el nombre de Jesús los ponemos fuera de nuestras vidas, Señor, y empezamos, Señor, realmente a vivir tu palabra. Y empezamos realmente, Señor, a ser esa clase de cristianos que tú quieres que seamos en este siglo XXI. Hombres, mujeres y niños de valor. Gracias, bendito Dios, porque sabemos que no estamos solos, porque sabemos que tú respaldas a aquellos que realmente te aman, a aquellos que realmente con un corazón arrepentido y quebrantado te buscan, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por esa lámpara, gracias por esa agua, Señor. En el nombre precioso de Jesús te alabamos. Amén.